Invitados de la semana. Tienes aquí un tema bien interesante y es que actualmente estás trabajando en el CEDEC de Rosemont Petit Patrie, es que es una corporación de desarrollo económico comunitario. Cuéntanos de qué se trata esto. Bueno, la CEDEC, que se llama Corporación de Desarrollo Económico Comunitario, es una institución parapública en el cual nosotros tenemos el mandato de desarrollar la parte empresarial, profesional, de negocios a todos los interesados en emprender un nuevo negocio o también a aquellas personas que están en fase de crecimiento. Entonces nosotros estamos ligados directamente con los ministerios de Desarrollo Económico de Canadá y de Quebec, en el cual nos brindan el apoyo financiero para poder o dar subsidios o dar préstamos para las empresas aquí que quieren emprender. Cuéntanos entonces, Andrea, tienes una pregunta. Daniel, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Me gustaría saber, dentro de tu formación y experiencia como profesional, cuáles han sido las principales claves o experiencias que te han abierto las puertas dentro del campo laboral en Canadá? Bueno, aquí creo que como latino, como peruano que soy, desde los años que ya estoy aquí viviendo, primeramente tenemos que tener bien en claro que aquí en Canadá, Quebec y Montreal, aquí en Montreal tenemos una ciudad de oportunidades. Así que de ese lado hay suficiente trabajo. Lo importante es que también conocerse uno mismo en qué campo nos podemos desarrollar mejor. Así que por eso que aquí en Montreal existe bastante tipos de ayuda, principalmente en la parte de lo que tiene que ver el emprendimiento. ¿Por qué hay aquí exactamente ese tipo de ayuda? Porque aquí en Montreal y en Quebec principalmente, dentro de las políticas de Quebec, es justamente una de las alternativas que cuando uno emprende un nuevo negocio, en realidad es una manera también de desarrollarse personalmente y profesionalmente. Entonces tenemos aquí ese tipo de cultura del emprendimiento. Ok, Daniel, hay que hacer un antecedente para la gente que nos está escuchando, y es que toda tu formación la hiciste acá, o sea, ya tienes toda una vida acá. Entonces de pronto este tema de haber desarrollado toda tu formación aquí y que de alguna manera tienes conocimiento sobre la cultura quebequense, eso interviene como un factor positivo a tu desarrollo como profesional en el medio. ¿O crees que las personas que llegan con su profesión desde su país de origen en condiciones, digamos que similares a nivel de formación, pero que tienen todos sus estudios en sus países de origen y hacen todo el trámite de las equivalencias, pero esas competencias son las mismas? ¿Crees que el mercado laboral se abre de la misma manera para ellos? Bueno, lo importante es que cuando uno, por ejemplo, inmigra, ¿no?, de su país, uno tiene que tener bien en claro que tiene que primeramente tener esas equivalencias, ¿no?, en sus estudios, pero también hay que tener un plan de poder decir para acceder a, digamos, a la universidad o a un campo técnico, porque cualquier individuo necesita una experiencia técnica, principalmente, al menos aquí en Montreal. Entonces se necesita que cada individuo en realidad tenga ese tipo de apoyo para al menos acceder a lo que es, por ejemplo, a las universidades y seguir convalidando sus estudios. A lo básico es eso, o sea, como cualquier persona, todos tenemos que tener ese deseo de estudiar. Y es la base mínima, o sea cualquier profesión que uno haya hecho en su país, lo importante es tener, como dice, esa idea de seguir mejorando. Y las puertas en las universidades o en las instituciones técnicas están totalmente abiertas. Como siempre yo les digo a cada uno, es cuestión también de buscar, conocerse uno mismo y seguir buscando qué alternativas hay, porque en realidad, como les digo, desde un principio aquí estamos en una tierra de oportunidades. Claro que sí. Hablando justamente de estas oportunidades, Daniel, las personas que llegan con formación en el área de gestión o que llegan con formación en el área de gestión o hacen su formación aquí en el área de gestión y administración, ¿tú crees que tienen más opción si ellos mismos van a buscar una idea de empresa, una formación de empresa, o si toman la determinación de ser empleados? ¿Cuál crees que sea más viable para las personas que están llegando? Bueno, hay que tener bien en claro que
hay esos dos tipos de opciones que están muy presentes, ¿no? La decisión es, como dice, personal. Ser empleado. Exacto. Cuando uno llega, evidentemente, uno tiene ese deseo de querer trabajar lo más rápido posible, que es, en cierta forma, digamos, la primera puerta de entrada. Pero lo que quizás nos falta mucho más promover es, sobre todo, el hecho de que existen apoyos como, por ejemplo, instituciones como Emploi Québec, en el cuales tienen, como dice, programas para aquellos que quieren emprender un negocio como trabajador independiente, ¿no? Por ejemplo, hay el programa que se llama Soutien au Travail Autonome, que es un programa, realmente no necesita uno hacer un plan de negocios muy elaborado, pero el objetivo es sentarse con un consejero y que el mismo consejero tenga un buena vista del proyecto que uno quiere emprender, ¿no? Y a partir de ahí, ese tipo de programas es una medida que Emploi Québec ha adoptado para promover los negocios y sobre todo como trabajador independiente, porque muchos de nuestros, por ejemplo, personas que vienen, ¿no?, de nuestro país en Latinoamérica, no conocen de este programa, que es una alternativa. Si uno desea, como se dice, o emprender un negocio buscando apoyo, por ejemplo, con Emploi Québec, o ser empleado en una empresa, ¿no? Las dos alternativas son buenas. Lo importante es estar, como se dice, de todas maneras, convencido de lo que uno quiere hacer también, ¿no? Claro que sí. Cuéntanos, en materia de creación de empresa, al momento de las personas que están llegando de su país de origen, de los países latinoamericanos, tienen las dos opciones: soy empleado, soy empleador. Tengo una idea. ¿Cuáles son sus limitantes? ¿Qué crees? Generalmente todo el mundo llega con la idea: voy a montar un restaurante. Pero entonces hay otras ideas interesantes también. Es que, por ejemplo, digamos, en el organismo tú das consejería. ¿Tu idea es viable, no es viable? ¿Cómo funciona esa partecita? Bueno, sí, en donde yo trabajo, damos ese tipo de asesoría justamente en esas etapas de decir, quiero emprender, ¿es que vale la pena emprender ese tipo de negocio? ¿O qué tipo de asesoría ya después puedo obtener frente a eso? Ahora, sobre todo, digamos, el nuevo migrante, hablemos, ¿no? Digamos que está recién llegado, podemos calificarlo también una persona que tiene, digamos, entre menos de 3 años, ¿no?, de estar aquí. Una de las primeras limitantes es el acceso al crédito. Principalmente eso, ¿por qué? Porque en realidad, como cualquier tipo de negocio, uno puede tener una parte de capital, pero necesitamos un empuje de más. Claro. ¿Okay? Entonces, es en esa parte donde en realidad quizás es uno de los choques quizás que pueden haber. Ahora, dentro de eso existe otro tipo de instituciones, no necesariamente donde yo trabajo, sino como se llama el ACEM. Es otra entidad que también busca el desarrollo del emprendimiento, y muy especializado principalmente aquellos que no tienen experiencia con el crédito. Entonces, ellos también brindan ese tipo de apoyo, y en el cual también las otras instituciones, una vez que un nuevo empresario quiere justamente acceder a su negocio, quiere abrirlo y que puede tener esas puertas abiertas, por ejemplo, de la institución la CEM, entonces ya es la primera puerta que le abre al crédito. No necesariamente que te van a dar una tarjeta de crédito, sino son instituciones especializadas para eso, para abrirte esa primera puerta. Excelente. Viendo que tú tienes un buen negocio, entonces una primera puerta abierta generalmente va a generar las otras que se van a abrir. Pero tienes que ya tener alguna estructura de negocio. Eso, exacto. Las instituciones ahora, como nosotros, apoyamos a estructurar esa parte. Okay. ¿No? Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona quiere emprender un negocio, generalmente uno va a preguntarle: ¿cuál es tu estructura de financiamiento? Uh-huh. Entonces, si no conoce mucho de eso, entonces nosotros estamos ahí para asesorarlo esa parte. ¿De qué manera? ¿Qué son los elementos claves que hay que pensar dentro de una estructura de financiamiento? ¿Cómo se presenta? Entonces, todos esos elementos nosotros pasamos. Como profesional en administración, ¿cómo visualizas el tema del mercado laboral para los latinos que están llegando, o para la gente que ya lleva un tiempo acá en el medio y que toma? Porque muchas personas, ya lo hemos hablado y ya lo hemos visto, mucha gente lo que hace es un reciclaje de profesión, hacer un cambio radical de profesión al llegar, o inclusive se desarrollan dentro de una profesión y luego de un tiempo vuelven y cambian y van saltando de profesión. ¿Es que tú piensas que el área de gestión y administración es una parte en la cual las personas puedan adaptarse al mercado de trabajo fácilmente? Bueno, si decimos la palabra fácilmente,
no creo que la palabra evidentemente adecuada. hay unas dificultades, ¿sí? Exacto, o sea, siempre van a haber obstáculos, ¿no? Lo importante es que ver más allá de los obstáculos, ¿no? Y sobre todo, antes que mirar los obstáculos, hay que verlos como unas oportunidades. Claro. ¿Ok? Esa es la base, ¿no? Cualquier persona, cualquier profesional que entra, ¿ok? Ahora, en el área de la gestión, o sea, el campo está muy abierto, hay posibilidades. Cuando uno quiere emprender algo, cuando uno ya tiene una profesión de su propio país, es importante de ser un buen generalista, pero también un buen especialista. Claro. Porque aquí, en la filosofía aquí de Montreal y digamos Quebec y Canadá, normalmente nosotros tenemos más confianza cuando vamos con un especialista. Claro. ¿Okay? Ahora, eso no quiere decir que un buen especialista puede ser un buen generalista. ¿Por qué? Porque muchas de las veces uno ya tiene, eso mucho debe depender de las experiencias que uno tenga. Lo que es importante, cuando uno llega a sus primeros pasos, hay que tener una red de gente, de contactos. Hay que establecerlos, esa red. ¿Okay? Uno solo, imposible. No. ¿Okay? Por eso es que es importante siempre estar en actividades diversas, como dice, hacer bastante lo que es el networking. Hay que conocer gente. Si no nos conocemos, no avanzamos. Entonces, uno tiene que adquirir experiencia también de los otros. Con Claro uno que mismo sí. en realidad es muy difícil, ¿no? Y muchas de las veces cuando yo he tenido que asesorar a personas, piensan que a veces solo lo pueden hacer todo, pero que realmente se chocan con un muro, que a veces es ahí donde llegan a la demotivación. Y la cuestión es que muchas veces lo que sucede es que en nuestros países tenemos un funcionamiento, o sea, las cosas funcionan de cierta manera y llegamos acá y creemos que funcionan de la misma manera, y es que no nos damos cuenta de que salimos de la zona de confort en la que estábamos anteriormente, en la que simplemente no teníamos que desarrollar una red de contactos porque ya la teníamos naturalmente, ya la habíamos desarrollado naturalmente. Entonces aquí lo que hacemos es forzar un poquitico más ese proceso, pero es justamente lo mismo, simplemente conocer la persona adecuada. Muchas veces se dice, no es importante saberlo hacer, sino conocer quién lo hace bien. Exacto, entonces aquí en Montreal es eso, tenemos la ventaja de que somos una ciudad multiétnica, una ciudad donde hay distintas experiencias, éxitos, errores, hay de todo. Y la documentación está ahí también. O sea, lo importante es que, por ejemplo, latinos, digamos como yo que trabajo en la SEDEC y otros también, que en otras instituciones también hay latinos, nuestro rol es justamente de brindar ese tipo de información que muchos desconocen, ¿no? Sinceramente, por intermedio de mi trabajo, digamos, los latinos van muy poco, desconocen, pero es ahí donde nosotros poco a poco estamos entrando, ¿no? En realidad, porque yo creo que la clase profesional de nuestros países ha crecido enormemente, ¿no? Yo en los años que llegué, en los años 90, era muy diferente. Entonces ahora yo creo que más bien, en realidad no hay tiempo que perder. Hay que buscar la información, hay que socializar bastante, hay que conocer gente y sobre todo gente que tengan buenas experiencias, porque como se dice, si tú quieres tener éxito, mejor juntarse con gente Claro. que tiene éxito. Entonces, esa es mi recomendación. Bueno, retomando pues lo que tú dices, es la creación de un buen grupo de asesores y que te ayuden a posicionarte en tu campo profesional. Y en el campo del emprendimiento, ¿cuáles crees tú que sean los limitantes y las oportunidades de las personas que vienen con la mentalidad de crear su propio negocio? Mira, como mencioné un poquito atrás, el primer limitante va a ser el crédito y el segundo es la persona misma. ¿Por qué? Porque a veces la actitud misma de creer que, como digo, lo va a realizar todo correctamente es imposible. Porque no he visto hasta ahorita ningún emprendedor que lo haya logrado totalmente solo. Siempre va a tener alguien de apoyo. Siempre, siempre, siempre.